Cuando nosotros vemos a Latinoamérica, el Caribe y España, no vemos las fronteras. Vemos las necesidades, las oportunidades y también las esperanzas compartidas por más de 17 millones de agricultores familiares. Ellos no solo producen la mayor parte de los alimentos de la región, lo hacen con una gran diversificación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad. 17 millones de agricultores que también enfrentan los desafíos de sostener y mejorar sus sistemas productivos en un contexto de crisis climática. Desafíos sin fronteras que requieren soluciones sin fronteras. Y esto es lo que vieron los líderes regionales cuando unieron sus fuerzas y fundaron Fontagro hace casi 25 años. Somos una plataforma de cooperación internacional para el desarrollo y cofinanciamiento de proyectos de ciencia e innovación agropecuaria. Desde nuestra sede en Washington, D.C., con el respaldo del BID y el ICA, impulsamos proyectos colaborativos entre los investigadores de los Institutos Nacionales de Tecnología de 15 países de América Latina, el Caribe y España. A lo largo de nuestra historia, hemos contribuido a la realización de 167 proyectos de innovación, con una inversión de 124 millones de dólares. En la actualidad, estamos ejecutando 40 proyectos que conectan los esfuerzos de 362 investigadores en campos tan diversos como cultivos, ganadería, alimentos y mercados, recursos naturales, producción forestal y acuicultura. Somos Fontagro. Somos ciencia colaborativa en acción. Bienvenidos al ciclo de webinars organizado por Fontagro e ICA y denominado Protagonistas de la Agrodigitalización en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Leandro Daniel Covacho y es un placer ser parte de este evento. El webinar de hoy está orientado al desarrollo y aprovechamiento de tecnologías enfocadas al cambio climático. Agradecemos la presencia de Mariana Vasconcelos, CEO de AgroSmart, Walter Bethgen, vicepresidente de INEA Uruguay, Adis Murphy, fundador y CEO de Bumitra, María Inés Di Napoli, CEO y cofundadora de Puma, y los participantes y audiencia en general. Para quienes no conocen, desde 1998, Fontagro ha financiado 167 proyectos regionales de cooperación técnica, beneficiando a agricultores, científicos
y otros actores de los países de América Latina, el Caribe y España. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, es el organismo especializado en agricultura del sistema interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Le doy la palabra a Eugenia Zaini, secretaria ejecutiva de Fontagro, y a Federico Bert, consultor principal de ICA, quienes serán los moderadores de este evento. Muchas gracias, Leandro. Bienvenidos todos, nuestros panelistas, invitados especiales, la audiencia. Para nosotros es un placer y un honor poder tener estos espacios un viernes al mes, de 45 minutos solamente, donde realmente podemos interactuar con aquellas personas que son protagonistas de todo el proceso de digitalización que está sucediendo en nuestra agricultura, pero en especial en esta oportunidad que estamos justo en plena COP26, que dura hasta el 12 de noviembre, es clave poder tener un interesante intercambio respecto de cómo estas tecnologías digitales, cómo el proceso de digitalización nos puede ayudar en el sector agropecuario, agroalimentario, a tratar de mejorar a todas aquellas cuestiones ambientales y especialmente lo que tiene que ver con una agricultura más sostenible, más resiliente. Como Leandro mencionó recién, una muy bienvenida al doctor Walter Bethgen, miembro de nuestro consejo directivo, a María Inés, a Mariana y a Adi también. Federico. Muchas gracias, Eugenia. Muy buenos días a todos. Gracias por sumarse a esta conversación. Es una alegría para mí tener la chance de estar conversando de nuevo con protagonistas, con gente que está empujando y corriendo la frontera de lo digital en la agricultura en América Latina y el Caribe, y básicamente, como decía Eugenia, lo que queremos es aprender de las experiencias que tienen los protagonistas de hoy e inspirar a que el resto se sume en la línea de digitalizar la agricultura. Creemos que las tecnologías en general y las digitales en particular, desde ICA y desde Fontagro, van a ser clave para los desafíos que tiene la agricultura, en términos generales y en particular en relación a la variabilidad y el cambio climático, y por eso estamos tan entusiasmados de esta charla de hoy. Sin mucho más, vamos a lo que realmente interesa, que es conversar con nuestros invitados, así que Eugenia te dejo para que larguemos. Gracias. Bueno, la verdad, para nosotros que estamos en este proceso de digitalización, especialmente todos los que trabajamos en ciencia, innovación, Fontagro, el ICA y tantas otras organizaciones, los institutos nacionales de investigación, tratar de entender cómo este proceso de digitalización puede beneficiar todas las cuestiones que tengan que ver con una agricultura más resiliente es clave. Y la verdad que me gustaría tener tu opinión, Walter, en esto, ya que estamos en la mitad de la COP, ¿no? ¿Cómo crees que todas estas tecnologías pueden ayudar a productores, científicos, a todos los actores que tienen parte en las cadenas agroalimentarias, públicos, privados? ¿Cómo crees que este proceso de digitalización realmente nos puede apoyar en mejorar la forma en que trabajamos o de repente descubrir otras cosas? Sí, buen día, gracias por la invitación. Yo, ojalá tengamos tiempo después de conversar un poco más de lo que está pasando en la COP, pero uno de los mensajes importantes de la COP, es una COP que coincide con el lanzamiento del 6º informe del IPCC, o sea, la comunidad científica está lanzando su último informe que va a ser publicado el año que viene, pero ya salió un adelanto. Y hay dos, para mí, personalmente hay dos mensajes importantísimos que los toma la COP. Una es, que de eso espero hablar más tarde, hay una oportunidad muy buena de tener un efecto inmediato en la temperatura global, reduciendo las emisiones de metano. Eso lo dejamos en stand-by y después ojalá nos dé tiempo de charlar. La otra es, ahora no hay duda, hay evidencias de que el calentamiento global ya ha afectado el clima del planeta, pero lo que es interesante es que se focaliza en decir, ya en lo que va del siglo hay evidencias significativas, indudables, de que el calentamiento global ha aumentado la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos.
Y eso que parece menor, yo creo que es muy importante, porque en realidad el mensaje que está dando es interesante y tratar de imaginarse cómo va a ser el clima en el 2080, en el 2100, plantearse escenarios, pero la verdad que esos escenarios informan muy poquito a la toma de decisiones hoy. Entonces, lo que nos dice este informe es, ya en el planeta hay evidencias de que la variabilidad esta, la frecuencia de eventos extremos ha aumentado y va a seguir aumentando por el calentamiento global. Entonces lo que precisamos es mejorar nuestra capacidad de adaptarnos al clima de hoy. Hoy ninguno de nuestros países, ni siquiera los más ricos del mundo, están bien adaptados a eventos extremos. Nueva York, la ciudad probablemente de las ciudades más ricas del mundo, le pegó un huracán como Sandy y quedó todo paralizado. Bueno, si eso pasa en un país rico y en una ciudad rica, ¿qué podemos esperar que pase en nuestros países en vía de desarrollo, sistema de producción con características vulnerables a esa variabilidad? Entonces, ese es el mensaje grande. En realidad, está bien, es interesante mirar escenarios de largo plazo, pero ¿qué podemos hacer hoy? Y ahí es donde entra toda esta parte de tecnología digital, porque una de las cosas clave que podemos hacer hoy para mejorar la adaptación, para tomar mejores decisiones, la adaptación al clima de hoy es disponer de la mejor información posible, analizada de la mejor forma posible y sobre todo comunicada de una manera que genere acción, que de verdad informe decisiones, que informe políticas públicas. O sea, no que sea una cosa simplemente interesante, sino que yo utilizo todos los recursos que tengo de información y de tecnologías de la información y de la comunicación para comunicarlo de una manera que efectivamente informe, que genere una acción, que sea accionable. Entonces, creo que es bueno este marco. Concentrémonos en qué podemos hacer hoy para ir mejorando la capacidad de adaptarnos, y en eso la digitalización de la agricultura es clave. Sí, absolutamente. O sea, realmente lo vemos todos, ¿no? Como el aumento de frecuencia e intensidad de estos eventos extremos está modificando un poco la forma de pensar o el approach que estamos teniendo al momento de planificar temas de agricultura, porque realmente uno, si tiene una sequía que no la tenía prevista o la intensidad de la sequía es mucho más fuerte de la que tenía prevista, bueno, eso obviamente tener sistemas de información que nos generen sistemas de alarma, pero lo que vos decías es muy importante. Si tenemos la información, si digitalizamos, si tenemos la información, tenemos que tener la gente capacitada y entrenada para tomar decisiones y poder implementar planes de acción, ¿no? Así que realmente eso es algo que creo que no lo hemos discutido a lo largo de estos webinars, y yo creo que hay que rescatarlo tal cual como tú lo mencionas. Gracias, Walter. Fede, de tu lado. Sí. Sí, sigo en la línea de Walter, ¿no? Que plantea la urgencia de actuar, porque evidentemente los impactos del cambio climático ya se experimentan con eventos extremos más frecuentes, con necesidad de mitigar por otro lado, y quería disparar una pregunta en ese mismo sentido, tanto a Adit como a Mariana y María Inés, que lo que están haciendo en su día a día es tratar de desarrollar soluciones basadas en lo digital para que distintos actores, especialmente productores, puedan mitigar por un lado y adaptarse a esa variabilidad y clima cambiante. Entonces, la pregunta concreta, y empezaría con Mariana, es si ustedes ven que hay realmente una preocupación o una necesidad por parte de los productores, de los usuarios de sus tecnologías, respecto a herramientas concretas para gestionar o enfrentar la variabilidad del cambio climático, y cómo es que ustedes se están aproximando para ofrecer soluciones en ese sentido. Mariana. Claro. Bueno, primero un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y muy bueno ver otros amigos ahí que también están trabajando con la misión de transformar la agricultura. Yo creo que es una transición, ¿no? En el inicio el productor no tenía la conciencia de que era necesario, muchos ni creían en el cambio climático, pero se empezó a sentir en el día a día la necesidad de adaptarse,
¿no? Y varias cadenas de suministro empezaron a estar en riesgo por el cambio climático. Y hoy tenemos un cambio en Brasil, por ejemplo, como lo pasan a ver como una oportunidad, ¿no? Como que la adopción de herramientas tecnológicas, de rastreabilidad y de ser más sustentable, como una oportunidad de agregar más valor, de exportar con más valor y de proveer servicios ambientales. Que Brasil, además de productor de alimentos, logra también proveer servicios ambientales. Entonces, que vemos sí, este cambio es una transición, no es que todos estén ahí, pero sí, la industria se ha cambiado porque está presionada por el consumidor que cada vez más demanda saber de dónde viene la comida, y con eso ellos están invirtiendo en sus cadenas de suministros con sus proveedores y sí investir en tecnología. Pues que para nosotros fue importante este cambio de que las generaciones todos los stakeholders, de las industrias de insumos que lancen sus programas de carbonos, como Bayer, como PL, de las industrias de alimentos y bebidas, que sí en su cadena empiezan a subsidiar y requerir que plataformas sean adoptadas para poder medir impacto, y ahí el productor masivo empieza a ver, hay un camino por ahí. Entonces, que de verdad que estoy muy optimista en esta conciliación de la producción con la sustentabilidad en el día a día. Y bueno, Mariana, rescato dos cuestiones centrales de tu opinión. Una es que hay conciencia creciente y predisposición, por lo tanto, interés por adaptarse y cambiar cosas, y a su vez que esto no implica solamente una amenaza, sino que más bien puede tener una oportunidad detrás. Y entonces quería trasladar la misma pregunta que le hice a Mariana, a María Inés, que lo ve desde Argentina. No aclaramos, pero Mariana, si bien con su iniciativa trabaja con distintos países, originariamente surge desde Brasil. ¿Cómo lo ves, Mariana, desde Argentina? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están Perdón, todos? Inés, disculpas. Bueno, un placer enorme compartir este espacio con ustedes y bueno, gratamente sorprendida por el interés que hay. Si me permiten, les cuento un minutito una experiencia de ayer, que se organizó una reunión por este tema convocante, que es justamente el carbono y cómo el sector agropecuario en general se prepara para esta gran oportunidad que claramente tenemos, ¿no? De contribuir de manera positiva a mitigar el cambio climático, generando acciones concretas para hacerlo, ¿no? A través de las prácticas. En ese evento había 120 empresas, 200 personas en general. Gratamente sorprendida por el interés. Entonces hay una vocación de cambio contundente y también hay una vocación de aprendizaje y de entender. Y esto tiene mucho que ver con algo que decía Walter, que aquí me lo anoté, que es comunicar para la acción. Es decir, aquí nosotros, Mariana, Adit, yo y tantas otras startups que ponemos el foco y el valor en los datos, que esos datos se transformen rápidamente en información para la toma de decisiones, para que, como dijo Walter, comunicar acción. Y a mí me parece que también un gran desafío es que quienes estamos trabajando intensamente en el tema, generando soluciones tecnológicas para facilitar procesos, para trazar procesos, para medirnos, que es el área nuestra específicamente, nos mostremos en equipo. ¿Para qué? Para que los productores, las empresas, es decir, a quienes van destinados nuestros productos, vean que estamos todos detrás del mismo concepto, que es facilitar el proceso, poder medirnos, acercar una solución que permita rápidamente saber dónde estamos para cambiar el rumbo de lo que hacemos. ¿Sí? Y ya corto para dar continuidad a otros, es antes en las compañías, en el productor chico o independientemente de su perfil, la decisión estaba en el margen bruto. Bueno, hoy hay otras variables. Tenemos ese desafío de reinventarnos y cambiar ese paradigma que no es solo el margen bruto, para decidir un planteo productivo. Gracias, Inés. Interesante este eje de que las decisiones siempre han sido multiobjetivo, pero hoy más que nunca, más claramente que nunca. Entonces, para cerrar esta vuelta de la misma pregunta a los tres protagonistas en el desarrollo de tecnologías, Adit,
Quería saber tu opinión desde una mirada, en este caso más desde Estados Unidos, aunque trabajando con varios países, y puntualmente saber si el mercado de carbono es una expresión de las oportunidades que hay detrás de, el cambio climático y las tecnologías digitales en el cambio climático. Gracias, Federico. Sí, gracias, Federico. Gracias por invitarme. Con mucho gusto comparto mis ideas, no solo de la perspectiva de los Estados Unidos, sino también de una perspectiva más mundial, global, de todo el trabajo que hacemos no solo en América Latina, Estados Unidos, pero también Asia, África, y cómo las cosas han evolucionado en todos esos lugares. Es cierto, los mercados de carbono en agricultura especialmente, ese mercado es una expresión de las tendencias más amplias hacia la sostenibilidad, pero a la misma vez, este mercado privado el mercado de carbón en agricultura está dentro del contexto mundial de cómo por lo menos los economistas creen que pueden funcionar para todo el mundo, todos los sectores tienen que hacer la transición hacia la sostenibilidad. La agricultura obviamente es uno de los sectores más grandes y desafortunadamente un sector que ha sido muy olvidado, debemos decir, si lo comparamos con energías renovables, solar, eólica, etcétera, que ya la gente ha estado hablando de eso hace mucho. La sostenibilidad en agricultura lamentablemente no ha recibido suficiente atención. Ahora creo que tenemos una singular oportunidad, es un momento único para acelerar todo lo que está sucediendo en la agricultura. Ustedes habrán visto los compromisos recientes de Brasil a una agricultura que no genere carbono y otros países de la región y de todo el mundo también. Algunos incluso se están mostrando ahora en la COP26. Por ejemplo, la USDA ha estado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha estado tratando de traer a la agricultura más a un papel de protagonismo. Y esto está sucediendo en varios lugares del mundo. Y nosotros en este momento, dentro de este panorama, permitimos que haya mayor relación y socios con el hecho de trabajo en el carbono en los suelos. Entonces, si aumentamos el carbono en los suelos, nosotros lo medimos y lo transformamos en créditos de carbono certificados por terceros. Y eso lo medimos y nos permite medir los créditos también del suelo a los créditos, vendemos los créditos y después de esa venta podemos devolver bastante valor al agricultor mismo. Y eso es apenas un ejemplo de los nuevos tipos de modelos de negocios que se están permitiendo ahora con la sostenibilidad en agricultura, buscando cómo enfrentar el cambio climático. Y los productores, los agricultores tienen grandes oportunidades de obtener nuevos ingresos a partir de créditos de carbono, por ejemplo, pero también al final de adaptarse. Está el tema de la mitigación, ¿verdad? De capturar el CO2, pero hay otras formas. Yo debo decir que es muy importante la adaptación también. Como escuchamos antes, creo que Walter ya lo mencionó, no sabemos cómo será el clima en 2080, 2100. Y por eso, entonces, ahora nos toca hacer lo mejor posible. Y una de las formas de prepararnos desde ahora es estar totalmente alineados con los mercados de carbono, aumentar la salud de los suelos, el carbono en los suelos. Esa es una de las formas de estar preparados, porque si están mejor los suelos, se retiene más agua, más nutrientes y en general hay mayor resistencia a cualquier cambio en los patrones del tiempo que vienen a través del cambio climático. Y entonces las tierras en general son más saludables, más sanas, hay mayor rendimiento y todo funciona mejor de manera holística. Permitir que esto suceda es algo importantísimo. El cambio climático es el mayor reto de nuestros tiempos, pero si ayudamos a los agricultores, a la agricultura en general, a adaptarse, a mitigar estos cambios, también es el gran reto de nuestro sector agrícola y de alimentos y sobre todo a la escala que lo tenemos que hacer, ¿verdad? De millones y millones de pequeños agricultores, no solo las grandes productoras.
Y las tecnologías que están surgiendo, yo creo que si se encuentran las tecnologías correctas, podemos permitirles incluso a los pequeños agricultores a entrar en este juego, digamos, y a eso es lo que nosotros hacemos, para que ellos puedan participar y que la agricultura se adapte plenamente. Ay, me surgen varias preguntas, pero la voy a dejar para la próxima ronda. No sé, Eugenia, si querés complementar algo acá o avanzamos. Thank you. Yeah, thank you, Adi. Yo creo que estoy tomando nota de los comentarios y quería volver a Walter con una pregunta para que vos nos des digamos, tu visión, y después me gustaría darte un espacio para que nos cuentes un poco más sobre la COP que nos mencionabas al principio. En todos estos webinars que estuvimos desarrollando en lo que va del año, claro, tenemos, digamos, tecnologías digitales para muchas cosas, ¿sí? Para productividad, para el agua, para manejar, mover hacienda, por ejemplo, sin necesidad de que haya una persona, en fin, hay, digamos, todo el crecimiento, la explosión tecnológica, en algunos casos, o la mayoría de los casos, fuera de lo que es el agro, de alguna manera llega al agro y nos beneficia porque vamos aprendiendo, digamos, a utilizar nuevas tecnologías que nos mejoran los procesos dentro de las fincas o en la cadena comercial. Pero acá, yo creo que lo que a mí me gustaría rescatar, y acá es donde me gustaría tu opinión, Walter, es cuando pensamos en digitalización vinculado al clima, ¿cuáles son, en tu opinión, las principales tecnologías que nosotros deberíamos, las 3 o 4 que se te vienen, digamos, a la cabeza, que vos decís, mira, no podemos tener una agricultura sin sin tener digitalizado o sin tener tecnología digital en estos 4 o 5 aspectos? ¿Cuáles te parece que son para vos los más importantes? Y pensando a nivel de cadena, ¿no? Porque otra cosa que rescaté es que el cambio climático no tiene frontera, o sea, no es que a un país le pasa y al otro no. Los cambios suceden y suceden, digamos, independientemente de las fronteras geográficas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a estas tecnologías? ¿Cuáles deberían ser aquellas que básicamente tendríamos que prestar atención? Yo, mira, un comentario general y uno más particular. El comentario general es que una cosa que nos pasa cuando trabajamos en cualquier tema, en un tema que le ponemos toda nuestra pasión, lo que nos pasa es que uno tiende muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiende a tener un enfoque de oferta. Porque yo pongo toda mi alma, todo mi esfuerzo en esto que yo sé que es bueno, genero esta información que sé que va a ayudar a un productor agropecuario, que sé que lo voy a... Y entonces es lo que pasa, si yo lo que tengo es un martillo, todos los problemas son clavos. O sea, entonces, y eso es un problema que es entendible, uno le pone pasión a lo que hace, uno le pone energía, uno le dedica una vida a hacer... Y entonces no es por mala fe, es porque de verdad uno ve la dimensión que uno está estudiando. Yo creo que una cosa que yo aprendí es importantísimo empezar por cuál es el problema que estamos intentando ayudar a resolver, cuáles son las decisiones que estamos tratando de informar. Y a veces las decisiones no tienen nada que ver con clima, otras veces no tienen nada que ver con precio, otras veces no tienen nada que ver con carbono. Entonces, primero que nada, mi comentario general es, recordemos siempre que si de verdad queremos informar decisiones, informar políticas públicas, empecemos por entender cuáles son las decisiones y las políticas públicas que queremos informar. En relación particularmente a cómo considerarlo de clima, yo creo que ya lo dijeron todos, Adis, Inés y Mariana. Hoy, todos los sectores productivos son sensibles a la variabilidad climática, pero el sector agropecuario es particularmente sensible. Entonces, hoy ya no existe en la cabeza de nadie el planificar un sistema de producción estratégicamente o ni siquiera tomar decisiones cotidianas sin considerar los riesgos asociados al clima. Entonces, de vuelta, yo creo que
todo sistema de esto de soporte para toma de decisiones tiene que incorporar este factor climático de la mejor manera posible, evaluando riesgos, aprendiendo de la historia, yo analizando 30 años para atrás, qué intervenciones funcionaron mejor, con los mejores pronósticos desde semanas hasta meses, no 2100, no el año 2080, que es un ejercicio de ciencia ficción. Para dentro de 3 meses, dentro de 2 semanas, cómo utilizar esa información y caracterizar bien los riesgos. Ahora, la otra cosa, que estos sistemas son buenísimos, es decir, bueno, hay toda una serie de riesgos que los puedo manejar, con tecnología, aumentando, como decía Adis, el carbono en el suelo, la cantidad de agua que puedo almacenar, manejando, diversificando épocas de siembra, cultivo. Hay muchas cosas que las puedo manejar. Ahora, tengamos claro que hay parte de los riesgos que no los puedo manejar. Esa parte que no puedo manejar, las tengo que transferir en forma de seguros. Y entonces, de vuelta, estos instrumentos digitales son claves para ir armando bases de datos que van caracterizando y cuantificando riesgos. Y cuanto mejor sea esa información, mejores van a ser las políticas de seguros que son necesarios para transferir los riesgos que un productor no puede manejar. Gracias, Walter. La verdad que es muy importante esto de poder reconstruir la historia, ¿no? A través de la colección de datos, ya sea de predios o mismo de áreas completas. Y acá viene otra vez la importancia de cómo todos los actores deberíamos trabajar, o sea, no solamente el productor, sino el resto de los actores que están vinculados. Y acá no quisiera dejar de afuera tampoco pensando desde el lado de la demanda, ¿no? O sea, desde el lado del mercado, porque toda esta información, si nosotros, por ejemplo, podemos recuperar información de mejoras que se hacen en los predios que colaboran al secuestro de carbono o a la mejora del contenido de materia orgánica de los suelos, bueno, de alguna manera eso también puede tener un impacto positivo respecto al mercado, ¿no? Si es que a futuro, espero que no, pero si es que a futuro empiezan a aparecer algunas necesidades en ese estilo. Así que realmente los procesos de digitalización vemos que no es solamente que va a entregar un beneficio al productor por incorporarlo y mejorar en forma interna dentro de la finca, sino que tiene que ver con dar un valor agregado a toda la cadena o inclusive al mercado, ¿sí? Pensando más allá y pensando más en un sistema, con un enfoque sistémico o un enfoque holístico. Federico, ¿qué te parece? Pasamos a las preguntas del resto de los panelistas. Sí, vuelvo a un punto súper interesante que me parecía que marcaba Walter, que es cuál es el problema. Y acá hablo como desarrollador de tecnología, me cambio de sombrero, ¿no? Porque muchas veces como desarrollador uno se enamora de la solución y no del problema, y entonces termina generando soluciones para problemas que no existen. Entonces, o que no son tales, por lo menos. Entonces, la pregunta para Adit, Mariana e Inés es volver al inicio y preguntarles cuál es el problema que ustedes vieron relacionado al cambio y la variabilidad climática y cómo están usando lo digital para tratar de ofrecer una solución, en términos generales y en términos específicos respecto a la solución que ustedes están ofreciendo. Inés, te paso, si querés, primero a vos. Gracias, Fede. Mira, me gustó mucho este concepto de cuando uno tiene un martillo piensa que todos los problemas son clavos, me parece. Es así porque los emprendedores nos enamoramos de nuestros proyectos y bueno, tanto es así que específicamente en esta última solución que nosotros desarrollamos vinculada a poder calcular las emisiones y el balance de carbono en suelos, quien nos asesora nos dijo, bueno, pará con porque por ahí es algo que a vos te parece que es así y para el productor ni siquiera lo tiene en el radar, porque su horizonte es otro. Entonces, eso nos motivó a hacer una encuesta. Les cuento para quienes no son de Argentina y están escuchando este webinar, aquí hay una institución que se llama, un organismo que se llama MAISAR. Entonces le pedimos a MAISAR, hagamos juntos un relevamiento de este interés.
Y bueno, y surgió justamente que los productores, las empresas, la cadena de valor, como dijo Mariana, y adhiero totalmente a este concepto de que tenemos que pensar en una cadena de valor de todos los integrantes del sector agrobioindustrial, estaban interesados. Ahora, una parte de esa cadena, el eslabón del productor, se quería medir y no tenía con qué. Fácil, de una manera que sea simple. ¿Por qué? Porque tenía que recurrir a una consultora que le permitiese medirse. Entonces dijimos, bueno, hay una oportunidad, tenemos una oportunidad de hacer algo que facilite ese proceso, cumpliendo con los estándares internacionales, pero que facilite ese proceso. Y dimos una vueltita más y generamos dentro de las soluciones una acción como lúdica y con una suerte de docencia también y de aprendizaje en lo lúdico, que permite otro término que dijeron ustedes que a mí también me pareció súper importante, manejar el riesgo, proyectar, pensar para adelante. Y esta herramienta, justamente esta solución que trae la calculadora, que nosotros le llamamos simulación, les permite simular el impacto ambiental y les permite simular el potencial secuestro de carbono en suelos a nivel de sitio específico. Bueno, eso, el aprender y el pensar y el manejar el riesgo de una práctica u otra en este concepto de poder pensar en secuestro de carbono, era algo que no lo habíamos detectado, que surgió por una cuestión, si querés, que yo dije, pero yo quisiera probar a ver qué se podría hacer, quiero probar a 5 años, a 10 años, qué pasa con los modelos de suelos que tenemos incorporados. Bueno, y ese fue el eureka, porque no lo teníamos pensado. Y sin embargo, que también nos ocurre en esta cuestión de la creatividad, es que salen cosas, a veces sale el conejo de la galera que no estaba planificado y al productor le encantó. Entonces, ahí ese es el desafío, también empezar a generar, a tener los oídos bien abiertos para detectar las necesidades o para capitalizar aquellas cuestiones pequeñas, quizás como esta simulación que les estoy contando, que resulta que para todos los actores, porque la industria también les sirve para decir, voy a poner el foco en esta zona, voy a poner el foco en este sector que tiene mayor o menor potencial. Entonces, nada, bueno, muy, muy interesante y como reflexión también estar abiertos no solo a lo que por ahí detectamos, sino a lo que puede surgir del producto y de la utilización del producto que estamos viendo en este momento, ¿no? Gracias, Inés. Eugenia, ¿querés agregar algo? Sí, que yo creo, estoy pensando yo tuve mi primer emprendimiento de digital a fines de los 90, ¿sí? Imagínate que eso no existía, era como, y encima en ganadería. Y lo primero que hice fue pensar en el mercado. O sea, cuando yo desarrollé mi sistema de identificación animal y trazabilidad en su momento, que después lo compró una empresa, digamos, en ese momento era loco hablar de cómo ibas a digitalizar el trabajo en el campo y menos aún en la hacienda. Y cuando yo demostré el impacto de mercado de eso, bueno, ahí los productores empezaron a flexibilizar, después aparecieron las regulaciones en Argentina de trazabilidad, que fue en el 2003, así que imagínense que estoy hablando hace bastantes años atrás. Y yo creo que un poco lo que nos toca hacer con esto de la parte digital es eso, ¿no? O sea, no pensar solamente en el impacto que va a tener dentro del establecimiento productivo, en respuesta a una necesidad puntual de gestión de riesgo del productor, porque en definitiva lo que estamos haciendo es gestionar mejor, o sea, identificar y gestionar los riesgos, sino que también tiene que ver con, bueno, cómo esto agrega valor a la cadena de valor en la que yo estoy parada. Y yo creo que ahí es importante, porque de alguna manera esto es como que empieza a juntar a los socios, ¿sí? Los supermercados están por un lado, los industriales por otro, pero cuando empiezan a existir, digamos, estas bases de datos, esta facilidad de acceso a información y a información histórica, entonces la cosa empieza a cambiar y hasta la discusión entre los actores empieza a cambiar. Y yo creo que eso es un aporte muy importante y que tiene que ver además con un proceso de aprendizaje que es clave, digamos, porque en la medida en que se van implementando y haciendo las cosas, empieza a generarse más información que nos enseña cada vez algo diferente que no sabíamos antes. Entonces creo que ahí es donde viene
el switch de la transformación de los sistemas agroalimentarios muchas veces, ¿no? Con este proceso de aprendizaje que se genera de este tipo de situaciones. Así que no, bienvenido ustedes protagonistas y a todos los que están seguramente escuchándonos, y especialmente a todos los proyectos de Fontagro en AgTech, que espero que también estén mirando este webinar, y seguramente seguiremos trabajando en los próximos meses. Sí, Federico. Déjame cerrar esta ronda con una pregunta cortita a Adit y a Mariana. Estamos con los tiempos justos, así que les voy a pedir a ambos que puedan ser breves en sus respuestas, pero le quería preguntar a Adit... Y a Walter también, a todos. Sí, perdón. ¿De qué manera, Adit, la solución que están desarrollando va a ayudar efectivamente a mitigar el cambio climático? Y a su vez preguntarte si sin las tecnologías digitales podrías estar pensando en ofrecer la misma solución. Yes, thank you, Federico. Gracias. Federico, excelente pregunta. En nuestra tecnología específicamente, creo que se combina muy bien con lo que hemos estado comentando. No tengo mucho tiempo, entonces voy a tratar de ser eficiente en la respuesta. Nosotros empezamos resolviendo problemas que no necesariamente eran problemas para todos los agricultores en común. Y ahí fue donde, hace apenas un año del día, llegamos a traer la tecnología a un espacio que sí funcionara para todos. En inicios, en todo caso, es una tecnología de propósito muy general y hay que encontrar el modelo, o tuvimos que encontrar el modelo específico para ya seguirla desarrollando más concretamente. Por ahora, nosotros lo que hacemos es que usamos más de 100 satélites en todo el espectro electromagnético y en todos los rayos de luz y inteligencia artificial también para medir información de suelos que pueda convertirse en acciones. Lo que hacemos con esa información sobre suelos es que permitimos la medición de créditos de carbono a escala. Por ejemplo, entonces, la medición del carbono en el suelo, el nivel en suelo ahora y, por supuesto, a futuro, un año después se mide también. Y también vemos cómo era en el pasado, podemos verlo hacia atrás. Entonces, la idea a nivel mundial es usarla, bueno, pues se puede en cualquier proceso, pero lo más importante es que podemos luego tomar las mediciones, llevarlas a un ente normativo de terceros para certificar los créditos de carbono. Y con eso, el agricultor obtiene un activo muy valioso, que es el crédito de carbono, y hay valor en ello. Entonces, obtiene algo a cambio. En nuestro sistema, que además está totalmente habilitado por la tecnología adicional. Si no tuviéramos la tecnología, no podríamos usar el satélite y buscar este predio en particular y buscar la información de ese predio y producir la medición para ese predio. La tecnología es un componente absolutamente esencial. También tenemos otras, como por ejemplo, visiones o algoritmos de visión informática para establecer los límites del predio. Entonces, sí, tenemos muchísimas tecnologías. Es precisamente por esas tecnologías que puede suceder. Eso es lo que permite nuestro modelo de negocios. Y ni siquiera necesitamos o exigimos al productor que use lo que nosotros le damos, sino les preguntamos también qué les parece mejor para mejorar el carbono, y ya con nosotros, con nuestros incentivos y las mediciones, permitimos que suceda porque ellos obtienen los créditos de carbono y tienen mayor valor a partir de ello. Entonces es un modelo un poco distinto. Gracias, Adit. Pregunta breve en la misma línea para Mariana y cerramos esta ronda. Mariana, ¿cómo AgroSmart está contribuyendo efectivamente a mitigar o adaptar el cambio climático, principalmente desde la perspectiva de agricultores? Claro. Bueno, primero quería conectar con lo que dice Wouter antes, que es la pasión que tiene por el problema. Yo creo que para efectivamente tener impacto, tiene que estar comprometido con el resultado, ¿no? El camino, en verdad, no interesa. No importa cuál tecnología, qué es que va a hacer, si es que efectivamente no llega al resultado. Y como emprendedores, la tentativa
de llegar al resultado es un montón de intentos y errores, ¿no? Y si no tiene este comprometimiento, esta pasión por querer resolver el problema, no logra. Entonces, que bien, efectivamente lo que hacemos nosotros no es lo mismo hoy que cuando empezamos 7 años atrás, ¿no? Fue una constante adaptación de conocer el usuario, de entender el problema y buscar caminos, y se enamorar de un problema cada vez mayor, ¿no? Que antes yo soy hija de productores, es que pensaba cómo ayudar a mi papá a tomar decisiones mejores, que no sea en su intuición o basada en la oficina, sino que en datos, porque necesitaba resiliencia climática. Entonces, que nosotros recogemos datos de sensores en campo, mismos sin señal de celular e internet, combinamos estos datos con otras informaciones del productor que colectamos por otras herramientas, y de ahí generamos modelos y algoritmos que lo ayudan a poner agua de la manera más correcta, que le ayuda a predecir el tiempo de manera más precisa y así planear sus operaciones, que predice enfermedades y plagas, entonces que todo el tiempo ayudar a ser más resiliente. Y con este dato también ayudar a toda la industria, porque creo que Eugenia puso muy bien la importancia de conectar el ecosistema, porque el productor hace parte de un ecosistema, entonces cómo traerlos al problema para viabilizar, subsidiar, ¿no? Educar al productor, y ahí también dando un beneficio a ellos. Entonces, si trabajamos con la rastreabilidad y adaptación de cadenas de suministro que pertenecen a una food industry, a una cooperativa, y después conectando eso al mercado financiero para que tengan recursos para hacer esta transición. Gracias, Mariana. Te paso a Eugenia para que podamos ir cerrando. Sí, bueno, a mí me gustaría que el cierre lo dé Walter. Walter, un minutito, tu opinión, un poco que nos cuentes la COP, digamos, ¿cuál es tu visión? Muy rapidito, la COP, lo que me entusiasma es que todo el mundo está hablando de la COP, más que en otras COPs. O sea que es un tema que es sensible para la sociedad. La segunda cosa es, me encanta que nos estemos olvidando por un tiempo del enfoque tradicional de intentar adivinar el clima del futuro y concentrarnos en mejorar la resiliencia hoy, la adaptabilidad de hoy. Y el tercer comentario es, yo cuando veo estas iniciativas que acá nos presentaron Inés, Ades y Mariana, ahí yo me entusiasmo mucho. Lo que tenemos que tener, digamos, atención, y acá es donde ICA, Fontagro y otros son tan importantes, es en que esto no se nos vaya a convertir en una cosa, en un factor de desigualdad. Entonces, hoy, la verdad que nos guste o no, en América Latina y el Caribe seguimos teniendo lugares donde no hay conectividad, donde no hay teléfonos inteligentes. Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos que parar lo que están haciendo? No, tenemos que seguir y cada vez más y cada vez invertir más, pero tenemos que tener un plan que reconozca la diferencia. Entonces, yo creo que ahí donde Fontagro, ICA, hay, después le podemos hacer llegar un link de un documento que lo que trató de hacer fue eso, un mapa de ruta. Entonces, hay países que están digitalmente prontos, mucho más prontos que otros, en áreas rurales en donde ni siquiera hay conectividad, es complicado estar pensando en sofisticaciones digitales. Entonces, sigamos avanzando en bloque, sigamos avanzando en estas innovaciones digitales que mejoran cada vez más la gestión, recursos naturales, márgenes brutos, y estemos atentos de que sabemos cuáles son las necesidades de inversión en infraestructura, conectividad, para que esto sea una cosa que iguala, más que desiguala, que iguala a los productores en distintas partes del mundo. Así que nada más, felicitaciones, es una idea buenísima, y me alegro, me encanta ver gente joven que está comprometida y con toda esa pasión desarrollando herramientas para mejorar las decisiones de productores y de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, realmente todos estamos en el mismo barco, así que bienvenido que tengamos este espacio para compartir, sigamos las conversaciones, sigamos en contacto. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Marinés, Adi, thank you so much.
Walter, bueno, Federico también, compañero acá de webinars, muchas gracias a todos, y seguiremos más adelante entonces con nuevos webinars, presentando protagonistas realmente de esta transformación de la digitalización en la agricultura. Federico. Mucho más para agregar, simplemente que seguramente todos nos quedamos con ganas de preguntar y de intercambiar más. Se hizo más corto de lo que imaginábamos porque estaba muy entretenido. Y bueno, un poco el rol de estos espacios es inspirar, y después todos los que estamos acá sabemos un poco más de cosas que están pasando ahora y quedamos de alguna manera en contacto con protagonistas, y quizás lo más jugoso venga después de estos webinarios, más allá de todo lo bueno que charlamos hoy. Como decía Eugenia, creo que al inicio, el último webinario del ciclo de este año. Seguramente el año que viene nos encontremos haciendo cosas interesantes relacionadas con la digitalización desde ICA y Fontagro, y tendiendo puentes hacia todos actores públicos y privados que tienen que ver con poner en marcha o poner en acción a la agricultura digital como elemento clave para sistemas más agroalimentarios más productivos, más sostenibles, más inclusivos en el futuro. Así que muchísimas gracias de nuevo, y un gusto haber tenido este espacio hoy. Gracias a Chao. todos. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Adit. Cuando nosotros vemos a Latinoamérica, el Caribe y España, no vemos las fronteras. Vemos las necesidades, las oportunidades y también las esperanzas compartidas por más de 17 millones de agricultores familiares. Ellos no solo producen la mayor parte de los alimentos de la región, lo hacen con una gran diversificación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad. 17 millones de agricultores que también enfrentan los desafíos de sostener y mejorar sus sistemas productivos en un contexto de crisis climática. Desafíos sin fronteras que requieren soluciones sin fronteras. Y esto es lo que vieron los líderes regionales cuando unieron sus fuerzas y fundaron Fontagro hace casi 25 años. Somos una plataforma de cooperación internacional para el desarrollo y cofinanciamiento de proyectos de ciencia e innovación agropecuaria. Desde nuestra sede en Washington, D.C., con el respaldo del BID y el ICA, impulsamos proyectos colaborativos entre los investigadores de los Institutos Nacionales de Tecnología de 15 países de América Latina, el Caribe y España. A lo largo de nuestra historia, hemos contribuido a la realización de 167 proyectos de innovación, con una inversión de $124 millones. En la actualidad, estamos ejecutando 40 proyectos que conectan los esfuerzos de 362 investigadores en campos tan diversos como cultivos, ganadería, alimentos y mercados, recursos naturales, producción forestal y acuicultura. Somos Fontagro. Somos ciencia colaborativa en acción.